El gobernante ruso Vladimir Putin firmó hoy en Moscú una orden ejecutiva que reconoce a Crimea como Estado independiente. Pocas horas antes, el presidente Barack Obama había anunciado sanciones contra 11 funcionarios rusos y ucranianos, entre estos el depuesto presidente de Ucrania, Víktor Yanukovych. Por su parte, la Unión Europea impuso sanciones a 21 funcionarios vinculados con el referéndum, según el cual 96% de los habitantes de Crimea votaron ayer a favor de la independencia. El vicepresidente de la nación, Joe Biden, partía hoy hacia Europa para reunirse con dirigentes de Polonia, Latvia, Estonia y Lituania. Y el propio presidente Barack Obama lo hará la semana próxima para conversar con sus aliados de la OTAN. Por decisión unánime, el hasta ahora Parlamento ucraniano de Crimea le pidió a Naciones Unidas que reconozca ese territorio como nación soberana, mientras casi simultáneamente votaba, también por unanimidad, a favor de la anexión a Rusia. El Parlamento ruso someterá la solicitud a votación en los próximos días. Le digo bienvenido a Eric de la Fuente, consultor internacional, un hombre que vivió en Ucrania, que todavía tiene oficinas en la capital de ese país, Kiev. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Para mí es como ver a alguien que le quitan la ropa y hay un teatro lleno de gente, pero no es teatro, es vida real, y todo el mundo dice, bueno, si le sigue robando, vamos a ponerle una sanción y no va a poder comprar refrescos afuera. ¿Cómo la ve usted? Bueno, esto realmente es un momento histórico porque es mucho más grande de lo que está ocurriendo. Se están estableciendo precedentes importantes. Número uno, a nivel geopolítico, ¿hasta qué nivel puede Rusia realmente expandirse en su periferia y qué reacción o qué limitación tiene el occidente? Número dos, hay muchas regiones autónomas alrededor del mundo, incluyendo dentro de Rusia, que están mirando esto de una manera están siguiéndolo de cerca, porque esto es un referendo que pasa sin ningún tipo de constitucionalidad. Y tercero, pero muy importante, va a ser muy difícil que ningún país de ahora en adelante firme entregar sus armas nucleares, como hizo Ucrania en el año 1994 cuando se estableció este acuerdo, porque si no se respeta ahora, ya vemos que si Ucrania hubiera tenido armas nucleares, a lo mejor esto no estuviera sucediendo de esta forma. Y las tres cosas que plantea son realmente impresionantes, pero esta última es la más tremenda, porque no hubiera ocurrido esto si Ucrania tuviera sus armas nucleares. Absolutamente, y por eso va a ser muy difícil negociaciones con Irán, con Corea del Norte, porque Ucrania tenía armas nucleares y justo en el 94, cuando firman, donde le garantizaban las fronteras, incluyendo a Crimea, lo que Ucrania entregó fueron sus armas nucleares. Vamos a establecer contacto con el profesor de Derecho y Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, Dejan Mihailovich. Un gusto tenerlo con nosotros, señor. Buenas noches. Muy buenas noches, un gusto para mí. ¿Qué piensa de lo que es este proceso en que ante los ojos del mundo Rusia despierta otra vez esos viejos instintos expansionistas, imperialistas, y en la práctica le arrebata un pedazo de país a un vecino? Pues mire, efectivamente lo que hace un mes aproximadamente fue un conflicto político con el propósito ya logrado de provocar un cambio de régimen fuera del marco constitucional en un país. Pues hoy es una confrontación de varios actores a nivel internacional que amenaza con lo que usted enfatizó muy bien, regresarnos a la época de la Guerra Fría y todo aquello que implicaba un orden global bipolar. Hace un mes no era nada difícil prever que las protestas populares dirigidas contra un gobierno autoritario y corrupto se transformaran en un delicado escenario en el que en un país devastado, de hecho, por una grave crisis política, económica y social, y que se encuentre ahora entre, por un lado, nada envidiables aspiraciones de un neoimperialismo ruso, y por el otro, las ya tradicionales pretensiones hegemónicas de las potencias occidentales. En suma, pues en este momento asistimos a un importante reacomodo, diría yo, de los poderes mundiales. Hay un doble enfoque. Uno es cómo lo ve Moscú y otro es cómo se ve desde Washington o la Unión Europea, ¿no? Países potencias occidentales interpretan la crisis sobre el futuro estatus de Crimea como una violación flagrante, y de hecho lo es, claro, de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, mientras Rusia ve el mismo asunto como un proceso pues prácticamente natural de reincorporación de un antiguo territorio suyo debido a los acontecimientos más recientes
en el país vecino, y después de un prácticamente golpe de Estado blando que se suma al caos al que actual gobierno, según Moscú, el actual gobierno de Ucrania, actual gobierno provisional, pues no es capaz de enfrentar, y según Putin y sus asesores requiere de medidas que en este momento toma Moscú al respecto. Profesor, vuelvo con usted en un instante, señor de la Fuente, de la forma que están planteadas las cosas hoy. Estamos hablando de que es cuestión de días, horas tal vez, que se anuncie el siguiente paso, que es alguna integración de Crimea con la Federación Rusa. Bueno, ya hoy se lo reconocieron a Crimea como un estado independiente. Va a ser interesante mañana, cuando Putin le habla a la Duma, a ver qué va a decir, si hay muchas especulaciones. Yo creo que también hay que ver si hay ciertas negociaciones andando. Yo creo que ya hay que entender que ya Rusia controlaba la Crimea, no de esta manera, obviamente no anexar, y le interesa también tener un control más fuerte sobre las áreas del este de Ucrania, áreas como Donetsk y Kharkov, que eso hemos visto también que han habido protestas, también, han tomado edificios, y recuerden, esas son las áreas que son importantes a nivel económico en Ucrania, donde están las grandes industrias ucranianas, las grandes poblaciones, perdón, las grandes industrias ucranianas, pero también poblaciones rusas muy importantes. Así que eso es importante ver, y lo otro, no perder en cuenta de que qué va a pasar entonces con otros grupos dentro de la Crimea. No se olvide, hablamos de que hay grupos musulmanes, como los tátaros, ahora que todavía no se han proclamado, que obviamente están en contra de Rusia, pero ¿qué va a pasar dentro de esto? Rusia también tiene muchas regiones autónomas dentro de su propio territorio que también son musulmanas. Entonces es muy interesante ver lo que está pasando. Mientras el presidente de la nación más poderosa de la Tierra, que por cierto sigue siendo Estados Unidos, anuncia que habrá algunos funcionarios rusos que no puedan viajar. Vamos a escuchar algo de lo que dice. Estoy anunciando una serie de medidas que continuarán elevando el costo para Rusia y para aquellos responsables por lo que está sucediendo en Ucrania. Nuestro mensaje será claro: como aliados de la OTAN, tenemos un compromiso solemne con nuestra defensa colectiva y mantendremos este compromiso. En cuarto lugar, vamos a seguir dejando claro a Rusia que nuestras provocaciones no lograrán nada, excepto aislar aún más a Rusia y disminuir su lugar en el mundo. La comunidad internacional seguirá actuando unida para oponerse a cualquier violación de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, y la continua intervención militar rusa en Ucrania solo profundizará el aislamiento diplomático de Rusia y constituirá una carga mayor para la economía rusa. Profesor Mikhailovich, brevemente, su impresión de qué es lo próximo, qué sería natural esperar, porque aquí nadie le va a declarar la guerra a nadie, por lo menos no parece que sea realista eso. Por supuesto. Yo creo que en este momento, con las tensiones políticas en Venezuela, la persistente guerra civil en Siria, el ya tradicional foco conflictivo en Cisjordania, en la Franja de Gaza, y el difícilmente logrado acuerdo sobre la supervisión del programa nuclear en Irán, a nadie, absolutamente a nadie le conviene una escalada bélica en la antesala de una potencia nuclear como es Rusia. Ahora bien, las sanciones anunciadas por el presidente Barack Obama y algunos emisarios europeos en contra de algunos funcionarios rusos obviamente no serán nada significativas en términos de que Rusia se retracte en sus decisiones de anexar a Crimea. E incluso algunos líderes de la Unión Europea están considerando la opción de disminuir significativamente su dependencia de los energéticos rusos, cosa que se antoja difícil tomando en cuenta la actual fragilidad de las economías europeas. Por ejemplo, Laurent Fabius, el ministro de Exteriores de Francia, hoy en día anunció la posibilidad de revisar un tratado con Rusia sobre la venta de unos buques de guerra si el gobierno de Putin sigue mostrando poca flexibilidad con respecto a Ucrania. Yo creo que es un problema político agudo y requiere de todos los instrumentos políticos y diplomáticos, no policiales y no militares, para salvaguardar en última instancia la paz mundial. Un gran gusto tenerlo con nosotros, profesor Mikhailovich. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un abrazo desde México. Muy, pero muy amable, igualmente. Señor de la Fuente, ¿qué le dicen sus contactos? Me imagino que en Ucrania
debe haber mucha gente temblando. De hecho, hay muchos contactos dentro de Crimea, personas que trabajan, que se están yendo de Crimea porque, por ejemplo, son abogados que ahora no van a poder ejercer en Crimea, y tienen que regresar a Ucrania. También hay mucha tensión porque hay que acordarse que todavía hay tropas ucranianas en bases dentro de la Crimea, entonces no saben qué va a pasar con eso y hay mucha incertidumbre de lo que va a pasar. Pero también lo hay. No nos olvidemos de Kharkiv y Donetsk. Hay mucha incertidumbre porque hay provocadores y hay grupos que están tratando de tener ejercer más problemas para que se pueda armar algún tipo de confrontaciones también en esas sociedades, en esas zonas que son también muy importantes dentro de Ucrania. Señor Eric de la Fuente, muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto tenerlo por aquí.